Bueno, así que está la primera parte que nosotros podemos enfocar para ustedes hoy a través de Mauri Production Garifuna TV y diferentes plataformas. Muchas gracias a ustedes por estar en plena sintonía y bueno, estaremos llevando diferentes tomas para ustedes. Muchas gracias por estar prendido a través de Mauri Production Garifuna TV, baile tradicional de Yankuno o danza tradicional de Yankuno a través de Mauri Production Garifuna TV. Bueno, hoy se ve algo concurrida esta danza y bueno, estaremos llevándosela a ustedes, estaremos caminando un poco para que puedan ver y puedan presenciar esto desde donde ustedes se encuentren. Así que muchas gracias por estar en plena sintonía de Mauri Production Garifuna TV. Bueno, vamos paso a paso para ver dónde se van los amigos de Yankuno. Así que recuérdense que se va de casa en casa para que puedan, se van de casa en casa donde les soliciten el baile, pues es allí donde ellos paran para poder hacer algo de danza, una muestra de su danza. Así que estaremos siguiéndolo tal como lo hicimos el día 25, plena Navidad. Así que se la llevamos, disfrútenlo. Estas tomas pues pueden ser únicas para ustedes, así que muchas gracias por estar en plena sintonía de Mauri Production Garifuna TV. Gracias a todos ustedes por estar en plena sintonía. Así que muchas gracias. No se nos vayan a despegar. Estamos pronto para poder tener una muestra más. Estaremos en ambas plataformas. Muchas gracias. Mil gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Anoche hicimos diferentes tomas, pues hoy tenemos otras para ustedes. Cada día es diferente, cada momento es especial. No se nos despeguen, estamos cerca en donde ellos estarán haciendo una muestra de esta danza tradicional. Es una danza antigua. Vemos que también hay un poco de niños con ellos. Estos pequeños vienen creciendo, aprendiendo la tradición cultural. Esto inició hace como 2 horas, pero no los ubicábamos y por esa razón estamos con ustedes hasta ahora. Recuérdense que, bueno, bien sabemos de que ustedes están pendientes de nuestra transmisión. Así que nos vamos. Ahí está, pueden ver el ambiente. Ahí está, pueden ir viendo el ambiente para ver cómo está y estaremos transmitiendo para ustedes en diferentes puntos de la Buga Livingstone. Bueno, saludos a mi gran amigo Anthony Neri. Muchos saludos a mi buen amigo. Gracias por estar en sintonía. Ahí estamos, vamos llegando para poder llevarle la otra toma. Así que no se nos vaya a despegar. Estamos para poder llevarle esta toma. Hoy no estaremos tanto tiempo porque tenemos varias tomas que compartir con ustedes. Así que muchas gracias siempre. Agradecidos totalmente con ustedes. Espérense para poder presenciar esta toma. Denos un poquito de tiempo mientras los muchachos se acomodan. Denos un poquito de tiempo mientras ellos se van acomodando para poder tener este baile acá. Así que dispuestos para poder llevarle la transmisión a través de ambas plataformas. Por acá, no sé si se ve y se escucha bien, así que ahí estamos. Muchas gracias.
Ahí lo dejamos con el sonido ambiente. Los dejamos con el sonido ambiente. Bueno, conéctense, compartan esta transmisión. Esto es muy especial. Conéctense, compartan. Esto es tradición cultural de Livingston Izabal, que casi está en peligro de extinción. Casi está en peligro de extinción. Así que muchas gracias a ustedes por estar en plena sintonía de Mauri Production Garifuna TV. Así que los dejamos ahí con el ambiente.
Bueno, Lick, nos encontramos con el licenciado Carlitos Caballero. Lick, la tradición cultural de Livingston Izabal. Así es, Lick, así es. Ya compartiendo lo nuestro, compartiendo lo del pueblo. Definitivamente es un momento espectacular lo que significa en sí esta danza. Esa danza de libertad, esa danza de paz, esa danza de armonía y sentimientos encontrados, porque quieras o no, pues es una herencia también de acá de mi casa, es una herencia de mi pueblo, es una herencia de mi abuelo. Hoy por hoy, pues por todos estos años, pues gracias a Dios, pues se sigue celebrando y es algo que no tenemos que dejar fuera. Lick, me recuerdo cuando su abuelo bailaba en aquel tiempo, como usted bien lo dice, es una tradición cultural que es bueno después de tantos años, pues usted acá en el pueblo presente para poder mínimo ver esto y compartirlo con la audiencia de Mauri Production Garifuna TV. Gracias, Mauricio, definitivamente también es algo que tenemos que agradecer, este arduo trabajo que te está tocando que hacer, ir visibilizando estos aportes, ir visibilizando y sobre todo recuperando esta historia, esta memoria. Ahí sí que pues tenemos que seguir compartiendo lo que somos como garífunas, compartiendo nuestras diferentes expresiones y esta danza en particular pues es una de ellas, ¿verdad? Como decías, para nosotros como familia Caballeros pues es un tema ahí sí que pues de sentimientos encontrados, ya que mi abuelo pues era uno de los principales de esta danza. Lick, sabemos que esta tradición, esta danza ya no es la misma como antes, ya son pocos los integrantes, ya no es como cuando su abuelo lo integraba, pues por eso he decidido estar documentándolo a través de diferentes plataformas para poder mostrar la representación de Guatemala en esta danza que está en peligro de extinción, licenciado Caballeros. Así es, Lick, Mauricio, definitivamente el trabajo que haces sigue contribuyendo y va a contribuir para la historia. Esta es una memoria, esta recopilación definitivamente hoy por hoy va a quedar grabado, va a quedar archivado en la memoria y definitivamente instar a los jóvenes que se acerquen a conocer pues esta historia, ya que no podemos dejar de permitir que esto se ponga en un peligro de extinción. Licenciado Caballeros, Alicia Zabal Palacio, saludos desde Dangriga. Ok, para saludos, usted. saludos Alicia, saludos allá a la familia también en Dangriga. ¿Algo más para agregar, Lick? No, ahí sí que pues un buen año para todos y felicitarlo también ahí por la labor que hace. Licenciado Caballeros, muchas gracias y bienvenido a La Buga. Ok, gracias, Lick. Platicamos en torno con Carlitos Caballeros, que ha estado acá en Livingston un par de días. Bueno, como él mismo lo decía, es una tradición de la familia Caballeros y su abuelo era uno de los representantes. Así que ahí estamos, le llevamos esta segunda parte acá mismo donde estuvimos la semana pasada. Ahí está. María,
Así que gracias por mantenerse en plena sintonía desde diferentes plataformas. Recuerden que a ellos no se les paga, solo reciben un pequeño incentivo, podemos llamarle aquí en Guatemala. Solo reciben un pequeño incentivo. Estos trajes vistosos, no crea que son donados, cada uno de ellos pues ahorra durante todo el año para poder comprarse su traje. Cada uno compra su indumentaria. Recuerde que pues ellos no se les paga, solo es un pequeño incentivo que reciben, así que no es mucho lo que ellos puedan recibir en cada tocada cuando pasan de casa en casa, porque a veces muchas personas piensan que esto es pagado, esto es totalmente gratis. Ellos no reciben nada del gobierno, no reciben nada más allá del Decenio Internacional para Afrodescendientes. En su eslogan justicia, reconocimiento, justicia y desarrollo, pues solo pueden ver de que ellos están realizando una buena labor cultural sin recibir nada a cambio. Así que lo mínimo, compartan esto. Es bueno que ustedes vayan compartiendo. Nosotros acá de igual forma no estamos recibiendo nada por transmitir, estamos haciendo una inversión para poder transmitir esto en equipos y todo, pero tampoco estamos recibiendo algo. Así que atención al gobierno de los países, atención al gobierno de Guatemala. Estos Yancunú, ellos no reciben ni una remuneración, más que todo solo reciben un pequeño incentivo donado por parte de las personas que los cita para que puedan bailar de casa en casa. Así que no es mucho lo que ganan, mínimo son 30 o 40 quetzales por cada casa y no pasan por tantas casas. Pero vean el traje vistoso que tienen, esto tiene más precio. Lo único que se está manteniendo la tradición cultural garífuna, y esto no es de hoy, esto es de hace años. Como les decía en la plática que tuvimos con el licenciado Caballeros, únicamente esto cada quien lo hace por tradición cultural, cada quien lo hace porque le gusta, no es porque esté recibiendo nada. Así que si alguien del gobierno de Guatemala escucha, si alguien del gobierno de otros países que enmarquen el decenio aperturado el 24 de noviembre de 2015, ya en la ciudad de Guatemala, Guatemala adoptó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes en su eslogan reconocimiento, justicia y desarrollo, pero ninguno de los tres que cita el eslogan ha llegado. Así que vea esta tradición cultural que se mantiene y puesto que acá ellos no han recibido, pues, se debería de apoyar a cada persona que está al mando de cada tradición cultural, y de igual forma para que ellos puedan repartirlo, replicarlo entre sí, porque mantener una cultura no es fácil, hacer este tipo de aporte no es fácil. Vamos dándole lectura a los mensajes, de las personas que ya lo hicieron. Así que Nori Gregorio Núñez, Hila Ávila, Anthony Neri, mi hermano Aura Guni, bueno, Trevor Palacio. Gracias mi amigo por su mensaje, excelente trabajo Mauri Production, Meida Lalín, también Alice Zabal Palacio, para los saludos para Carlitos Caballeros desde Dangriga, y también para Gladys Orozco, mi cariño y admiración para la cultura garífuna. Así que vamos, veremos cómo se acomodan los muchachos allá. No sé si podremos entrar porque esa es una propiedad privada, entonces me limito cuando es así y veré si espero, pero bueno, si tenemos permiso entonces entraremos ahí. Muchas gracias a todos los que están conectados transmitiendo la tradición transmitiendo la danza tradicional Yancunú. Veremos si tenemos espacio, si no tendremos que esperar porque es una propiedad privada. Cuando es así, pues no se puede grabar adentro. Repito, no lo dije en la transmisión del día 25, cuando fue Navidad. Lo que puedo decirles es que es una tradición cultural donde los chicos y las chicas no reciben ni un solo centavo por lo que están haciendo. Así que ellos no reciben ni un solo centavo por lo que están haciendo. De igual forma nosotros por transmitir estamos haciendo
con todo el gusto. Siempre cada cosa es inversión en equipos y todo, pero nosotros lo hacemos para que puedan tener una ventana al mundo, desde Livingston y Zabal hasta donde ustedes se encuentren. Bueno, veremos si puedo grabar algo y luego le informo. Si no, pues algo, ya que es una propiedad privada, pediremos permiso. Tío, ¿hay permiso para poder grabar acá? Ok, muchas gracias. Bueno, gracias al tío que nos da el permiso para poder grabar en el interior de su casa. Gracias, tío. Bueno, así que ahí estamos. Vamos a grabarle pendiente de la señal. Muchas gracias. Ronnie Figueroa, saludos cordiales desde Long Beach. Allí está en la casa mi padrino Paps. Bueno, mi gran amigo Ronnie. Con él hemos compartido varios trabajos. Muchas gracias a mi buen amigo Sereme, Ibiri y Ronnie. Ahí estamos con el Guanaragua. Compartan, por favor. Compartan esta señal, compartan esta transmisión, compartan todo esto, porque es una tradición cultural casi en peligro de extinción aquí en Limito, ya en peligro de extinción. Los muchachos están tratando de hacer lo que ellos puedan. Ya les decía que ellos no reciben ninguna remuneración, más que todo lo que van haciendo de casa en casa, que es poco para poder mantener los tambores, los trajes, para darle mantenimiento a los tambores, los trajes y todo lo que ellos puedan comer durante el recorrido, porque el recorrido es larguísimo. Todos los que han visto el baile Yancuno saben de que esto es algo que es tradicional y difícil para poder mantener. Saludos a todos los que están conectados. Mauri Production Garifuna TV, muchas gracias. Sonido ambiente, dejamos allí.
Bueno, que ahí estamos con esa presentación. Gracias. Saludos le envía Ronnie Figueroa, Carlos González. Igualmente, saludos. Ahí están los saludos. Saludos, feliz año nuevo para Ronnie Figueroa. Bueno, muchas gracias, tío. Gracias por permitirnos grabar. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos saliendo. Vamos saliendo, vamos para otro punto. Lo más seguro que estaremos por desconectarnos para poder llegar a otro punto. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos saliendo del inmueble donde nos han permitido grabar de manera satisfactoria, no hay ningún problema. Muchas gracias Mauri Production Garifuna TV para poder llevarle la mejor información, ¿no? Las mejores tradiciones y las mejores tradiciones culturales desde la Buga. Sé que los hermanos de Belice también están haciendo lo suyo desde allá. También los hermanos de Honduras. Saludos a los hermanos de Honduras que están haciendo lo suyo desde allá. Así que en una buena coordinación, cada quien haciendo su aporte. Nosotros desde acá de Guatemala, los amigos de Honduras lo están haciendo en el hermano país. Asimismo, los de Belice también lo están haciendo desde allá. Para Mauri Production Garifuna TV, transmite Elmer Mauricio Enríquez, haciendo una labor excepcional para ustedes, incansable. Trabajamos una inversión bárbara en equipos. Recuérdense que para cada transmisión, para todo esto, pues se requiere una inversión bárbara en equipos. Y bueno, los muchachos se están hidratando, pero hemos hecho esto para poder llevarle a ustedes una buena transmisión desde Livingston y Zabal. Toda inversión es buena. Recuérdense que esto lo hacemos para que ustedes puedan tener esta transmisión de manera completa. Sabemos que hay personas que van transmitiendo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Nosotros acá trabajamos con datos, no con wifi. Es una tradición cultural para poder transmitirle la tradición cultural, asimismo llevarle también a ustedes la mejor información desde diferentes puntos. Así que siempre solicitamos que le dé seguir a nuestra página, dele like, seguir y compartir. Bueno, like, seguir y compartir. Los muchachos se están hidratando, le llevamos todo completo, véanlo. Le estamos llevando toda la información completa. Los muchachos se están hidratando.
Así que por eso reiteramos de que ellos no tienen casi ni un pago sobre esto, solo lo que las personas deseen, donarles. Así que ahí está. Esto es este trabajo de ellos, de estar manteniendo la tradición cultural. No es fácil, esto no es fácil, mantener la tradición cultural y no se recibe nada. Así que hacemos el llamado al gobierno de Guatemala, si ve esto, al gobierno local, a la corporación municipal, cuando puedan aportarle algo a los chicos, pues es digno hacerlo, porque mantener la tradición cultural no es nada fácil. Su servidor lo hace desde otro punto de vista. Así que igual como ellos estamos nosotros, sin tanto de ética, pero sin faltarle la ética, perdón, pero ahí estamos. Vean cómo está la calle de La Buga. Vamos a llevarle un poquito la calle de La Buga. Vean esto, ahí está. Se han beneficiado, no se puede decir más de esto, pero esa es la realidad. No se está hablando nada de más, sino que esto es lo que nosotros podemos informarles. Y ahí está la calle Livingston, no se nos despegue. Comparta esta tradición en peligro de extinción. ¿Cuántos yancuno hay acá? Yo me recuerdo que en 1990 habían hasta 30 o 40 bailando. Ahora son muy pocos los que están bailando, así que ustedes lo pueden ver. Y esto que hoy hay un poco más. El día 25. Where you from? Costa Rica. Ah, Costa Rica. Sí. Ok, saludos. Gusto. Ok, saludos. ¿Cómo le ha parecido Livingston? Lindísimo. Precioso. Lindísimo. Ok, ¿cómo le ha parecido Livingston? Hola. Hola. ¿Cómo le ha parecido Livingston? Bien, todo precioso, gracias. Ok, bueno, desde Costa Rica nos visitan, solo para que vean la afluencia turística que hay hoy. Así que no se nos despeguen. Mauri Production, Garifuna TV. Vamos a llevarle este corto por acá y luego estaremos transmitiendo, haciendo otras tomas más tardecito. Así que desde otras plataformas llevaremos otras tomas para ustedes. Así que compartan la señal, denle seguir a la página, denle seguir, compartir. Seguir y compartir, like, seguir y compartir, eso es bueno, like, seguir y compartir. Por favor, no se le olviden, esto es muy bueno para el avance de un medio de comunicación. Vamos a llevarle acá, veremos cómo, si se ponen de acuerdo los muchachos. Vamos a ver qué pasa, algún problemita anda allá. Vamos a ver qué pasa, no queremos eso en el primer día del año. Ningún día del año. Bueno, hay problemitas allá, ajenos a todo esto. Bueno, así que hay problemitas por allá, ajenos a esto. Allá está. Bueno, así que ahí estamos, vamos con esta última toma. Bueno, fuerte problema del otro lado, ajenos a esto, algo que puede manchar un poquito esto. Bueno, vamos olvidándonos de este problema y sigamos con esta tradición cultural. Solo solicitamos que comparta esto, por favor, comparta este trabajo de su servidor, comparta este trabajo. Bueno, mientras se ponen de acuerdo los muchachos, seguimos recibiendo sus mensajes, seguimos recibiendo sus llamadas, seguimos esperando sus mensajes a donde desea hacerlo.
Ahí estamos activados con la línea de WhatsApp. Gracias por estar con nosotros. Buena afluencia de personas. Bueno, gracias por la conexión. Gracias a todos ustedes por su conexión. Bueno, compartan la señal. Esto es bueno para nosotros, que ustedes vayan compartiendo. Denle like y seguir. Denle like y seguir. Estamos aquí para poder llevarle esto. Así que solicitamos que puedan compartir esa transmisión, por favor. Vamos con esta última toma desde acá. Y por la tarde nos conectaremos a través de la plataforma Conversando con Arnold Ciego. Así que las otras transmisiones de Yancunú le estaremos haciendo por la plataforma Conversando con Arnold Ciego. Esto será por la tarde. Vamos a ver cómo van los muchachos. Muchas gracias por sus mensajes. Like, compartir y seguir. Like, compartir y seguir. Muchas gracias. Transmite Elmer Mauricio Enríquez desde Livingston, Izabal.